Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz día de Pepes y de Papis. Es verdad, que es San José. ¿Cómo Felicidades. estáis? Felicidades. Felicidades a ti, que eres Pepe y Papi. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esperamos que estéis pasando un feliz día del padre y de los Pepes. Que, bueno, pues que veáis este vídeo cuando podáis y cuando queráis, porque suponemos que estaréis ahora, pues eso, celebrando, ¿no? Celebrando en un día de fiesta. Aún así, bueno, pues eso, felicidades a todos, un cafetito y un nuevo psicocafé, la segunda parte del último en el que estuvimos juntos y en el que hablamos de trauma y apego. Habíamos quedado en que hablaríamos ahora, haríamos una segunda parte para hablar de tratamiento, de intervención. Entonces vamos con ello. Nos habéis hecho muchas preguntas en ese sentido, que es la pregunta que es verdad que también venimos haciendo nosotros hace mucho, ¿no? Y bueno, y ya está. Estamos dispuestos a aceptar que hay mucha historia de trauma. Bueno, y ahora una vez que lo vemos y una vez que lo exploramos y una vez que se habla de ello, y ahora qué hacemos con eso. Y algunas de estas historias de trauma están relacionadas con el apego, o sea que ya hemos también validado y que hemos comentado que en relación con el apego, con el vínculo que generamos, también se puede y se debe hablar de trauma, también se producen situaciones traumáticas, experiencias traumáticas bueno, pues que además ocurren tempranamente y que suponen consecuencias ya y síntomas y problemas muy pronto y que arrastramos el resto de nuestra vida si no se trabaja. Recuerda también que decíamos que ese es un factor muy, muy importante a tener en cuenta y por el que estamos siempre, bueno, en el que estamos siempre insistiendo, y el factor clave, el silencio del contexto, ¿no? Como no se legitiman estas situaciones, como no siempre se ven, eso se legitiman, se les da voz y narrativa, y por lo tanto ya vais viendo, ¿no?, por dónde iría la intervención. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, porque una cosa que queríamos comentar, ¿no?, y que hablábamos antes de sentarnos aquí, tiene que ver con cómo se ha venido interviniendo. Y creo que es importante también, ¿no?, para hacer un poco de historia y contextualizar también por qué estamos aquí a estas alturas, ¿no?, insistiendo en qué factores hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la intervención cuando estamos hablando de historias traumáticas y de experiencias traumáticas. Para eso sí, yo creo que... no había ningún protocolo de intervención. Realmente el cómo hacemos sobre las experiencias traumáticas es algo relativamente reciente, porque todo tiene que ver con lo que comentábamos en el vídeo anterior, es que nadie quería hablar de ello. Y yo creo que nadie quería hablar de ello, entre otras cosas, porque como no se sabía qué hacer, es cierto que profesionales de la salud lo que nos enseñaron en las facultades era pues a no preguntar. Realmente a no preguntar, a silenciarlo directamente, eso no se preguntaba. Y yo creo que no se preguntaba por eso, porque como no sabíamos qué hacer con eso, pues mejor no preguntarlo, ¿no? Es a partir de los últimos años cuando empezamos a preguntar, cuando empezamos a relacionar lo que veíamos en el vídeo anterior, ¿no?, a relacionar esas experiencias traumáticas con la sintomatología actual, es cuando empezamos a plantearnos la necesidad de hacer una intervención frente a esa historia, porque hasta Freud fue el primero que lo hizo, pero luego retrocedió, ¿no? Primero él lo planteó, pero luego retrocedió. Al menos en relación con el abuso, con el abuso sexual. Otro tipo de experiencias traumáticas es que ni siquiera se consideraban. Ya tuvo que ser Bowlby más tarde y toda su escuela, ¿no?, la que hablara de apego y de la importancia del vínculo, y otros tantos, ¿no?, otro montón de aportaciones de diferentes escuelas y de diferentes profesionales, ¿no? Por supuesto el tema de la disociación, ahora lo veremos, ¿no?, el que se avanzara en eso, se retomaran esos conceptos que probablemente, bueno, pues los pioneros fueron ahí, Piaget, Freud y Breuer, ¿no?, pero el que más trabajó elaborando toda una teoría
sobre la disociación fue Pierre Janet. Entonces, bueno, es verdad que es a partir de que vamos teniendo más claves, unas ciertas claves en relación con eso, con qué hacer y cómo, claro, que vamos pudiendo, ¿no? Pero hasta ese momento había poco. Y de hecho, también lo que se consideraba... que nos vamos atreviendo, ¿no? Que nos vamos atreviendo a preguntar. Es entonces cuando siempre que preguntamos nos van a contestar. Ese es un problema de preguntar, es el riesgo, ¿no? Claro. Cuando preguntas a veces te contestan, y cuando te contestan y te dicen que sí, pues tienes que tener una previsión de qué hacer con eso, ¿no? Y es ahora cuando se está haciendo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Que no quisiera preguntarse, que no se quisiera saber, que no quisiéramos, ¿no? Que no quisiéramos como seres humanos asumir algo que nos estaba pasando y que nos estaba pasando desde siempre. Es algo que ha costado mucho, o sea, que llegáramos a la categoría de trastorno de estrés postraumático para empezar, ¿no? Y que esa categoría empezase a introducirse dentro de los manuales, que empezásemos a considerar que entonces hay que asociar determinados síntomas con experiencias de estas llamadas traumáticas, que a lo mejor esto de lo traumático no es tan raro y tan excepcional como se venía considerando. O sea, nos ha costado mucho asumirse. Y sigue sin asumirse. Seguimos. Yo creo que eso es, parte del problema es que, como tú dices siempre, ¿no? Porque hablabas de Janet, de Freud, de Bowlby, ¿no? En los últimos 20 años en España has sido tú quien más ha trabajado sobre esto, ¿no? Y que nos has enseñado a muchos. Yo creo lo que me ha parecido observar revisando, ¿no? Revisando a nuestros compañeros, a nuestros propios terapeutas, los profesionales de la salud mental, es que las experiencias traumáticas son tan frecuentes que razonablemente tienen que afectar también, ¿no? a la población profesional. Y la negación es una de las defensas clásicas. Claro. Entonces, es que a mí me parece que directamente no se pregunta y no se quiere saber y no se quiere hacer y no queremos hablar de qué tal y que esto no es tan importante y tal, pues porque muchos profesionales de la salud, razonablemente, ¿no? Pues si aplicamos el porcentaje de la población general, pues es el mismo, y como tú dices siempre, ¿no? El trauma en la infancia ahora mismo en el mundo occidental es normativo. Es normativo, pero vamos, que no lo digo yo, eso lo dijo claro. Ya la APA hace un montón de años, o sea, quiero decir que es algo que se considera claro. Ya desde hace mucho tiempo algo normativo de normal, o sea, claro. Que es la norma, es lo normal. Claro. Lo normal es que el ser humano cachorrito viva experiencias traumáticas. Y luego ya incluso estudios que tienen que ver con polivictimización. Bueno, pues hay incluso pues, pioneros en España haciendo unos trabajos y unos estudios fantásticos, como Noemí Pereda en la Universidad de Barcelona, y vamos, es que las cifras son espeluznantes. Estamos muy cerca del 90% hasta llegar la adolescencia. Bueno, el 90% de nuestros niños y adolescentes sufren algún tipo de forma de victimización, es decir, es la norma. Y todo esto, cuando no se escucha, no se ve, no se legitima, no se traduce, no se ayuda a darle una narrativa, se convierte o tiene mucho riesgo de poder convertirse en algo que luego va a tener necesariamente que llevar el apellido de traumático, ¿no? Claro. Entonces, esto es muy... No es solo algo que se nos haya ocurrido a nosotros. Y según estabas diciendo eso en relación con los profesionales, me estaba acordando que recientemente leía la crítica a mi libro que un colega ha hecho en Amazon. Sí, lo comentamos. Y en mi libro de psicoterapia breve con niños y adolescentes, que claro, está publicado con la editorial Sentir, pero se puede comprar en Amazon, obviamente, como en otras tantas formas de compra online, ¿no? Y en las librerías y demás. Y entonces, pues no había visto que tenía un par de críticas y una de ellas, vamos, de comentarios. Y una crítica es negativa porque lo que dice es que una de las cosas que hago mucho es enfocarlo todo desde el trauma. Y claro, pues yo me quedaba pensando... Es que hay otra manera de enfocarlo. Entonces es verdad que bueno, que nos acusan muchas veces de ver trauma en todas partes, ¿no? Pero es que... ¿Hay otra manera? Es que no sé si... Fuera de la genética hay alguna... Y la genética tiene mucha menos importancia de lo que algunos
colegas quieren significar. ¿Hay alguna otra manera de entenderlo? Si defines trauma y lo defines adecuadamente, entonces ahí difícilmente puedes enfocar las cosas que nos pasan, ¿no? El impacto de lo que vivimos, el impacto psicoemocional, cognitivo, tal, que muchas de las experiencias que tenemos produce en nosotros, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil dejar fuera de la ecuación eso, ¿no? Y como lo dejes fuera, estás perdiéndote mucha información, ¿no? Y entonces, al final, lo que haces realmente es ponerle apellidos, como decíamos el otro día en el último vídeo, apellidos que lo que hacen es recoger simplemente la sintomatología. Eso se llama DSM-5. Efectivamente, escogerlo, y está bien eso, está bien. Sí. Eso es lo que hemos estado haciendo durante toda la vida en psiquiatría, es lo que me han enseñado a mí. Y mayoritariamente sí. Y seguimos haciendo, es tratamientos sintomáticos. Claro. Tratamiento sintomático, claro, porque las experiencias vitales, quita si quiere lo de traumático, las experiencias vitales es lo que somos. Dicho de otra forma, lo que somos de adultos y por supuesto de niños, lo que somos es el resultado de nuestras experiencias vitales. Eso moldea nuestro cerebro, claro, moldea nuestras creencias. Neurología. Claro, moldea nuestra forma de nuestros percibir, afectos, de sentir, nuestra expresión emocional. Claro, todo claro, entonces, nos condiciona absolutamente. ¿De dónde aparece la psicopatología? O sea, la psicopatología, la psiquiatría, el DSM-5. ¿De dónde? De repente una persona, lo comentábamos el otro día, disculpad que insistamos, pero ¿por qué de repente una chiquilla con 15 años dice que no quiere comer? Porque está viendo en la televisión a las modelos. No, hombre, no. Solo por eso no, porque si no le todas, pasaría a todo el mundo, ¿no? O sea, claro, obviamente no es solo por eso, aunque sea una constelación de factores, sin ninguna duda. Pero hay una vulnerabilidad, es decir, hay una vulnerabilidad previa que se ha hecho en estas primeras experiencias vitales, ¿no? Luego también algo que he escuchado muchas veces, ¿no? En mis estudios de psiquiatría, y leo de vez en cuando también en algún artículo que dices, bueno, ¿qué tipo de paciente estarás viendo tú, ¿no? Pero es que, claro, que hay muchas personas, hay niños que viven situaciones traumáticas y que luego no presentan psicopatología. Hombre, claro. Ya lo decimos siempre, a más menos existe. Claro. Y a igualdad incluso de genética, de condiciones genéticas y condiciones ambientales, no siempre se producen síntomas. También lo decíamos el otro día. Eso es así, naturalmente que sí. Claro. Pero si hay síntomas, tienes que buscar A y B, y una parte importante de todo eso, de ese A y de ese B, tiene mucho que ver con eso, con el impacto que producen en nosotros las experiencias que vivimos, y evitarnos experiencias complicadas que impactan emocionalmente, que luego son mal gestionadas por las figuras principales, vinculares y demás. Es imposible, evitarlo es imposible. O sea, todos vamos a vivir experiencias que nos impacten y que estén mal manejadas por mucho que los que estén a nuestro alrededor y sean los responsables de nuestra felicidad y de nuestro bienestar, hayan querido hacer lo mejor posible. A nadie le cabe la menor duda, ¿no? Es una de las primeras cosas, además, que hacemos en relación con el tratamiento y con la intervención, que es desculpabilizar. No se trata de culpabilizar, de buscar culpables, no. Pero sí de entender. Básicamente de entender, ¿no? Entender los porqués, ¿no? Y de responsabilizarse. Sobre todo cuando estamos trabajando con cachorritos, porque si no se responsabilizan papá y mamá de su bienestar y en lo posible de reparar en la medida en la que lo puedan hacer y se pueda, ya estemos a tiempo, que siempre estamos a tiempo de reparar, pues es que cada responsabilidad está clara, ¿no? Y desde luego lo que hay que hacer es legitimar esa parte de uno mismo que sabe que es que, bueno, pues que sus figuras de apego le fallaron, y ya está, y puede entender que no pudieron hacerlo mejor y que ellos también tenían su idiosincrasia, que no se lo puso fácil, ¿no? Por eso es tan importante hacer una buena evaluación en la que entendemos sistémicamente cómo se ha venido funcionando en nuestra familia, ¿no? Pero eso no quita para que no tengamos que tener muy presente que todo eso ha supuesto, pues un caldo de cultivo perfecto para que nosotros ahora presentemos estos síntomas, ¿no? Así que el primer paso para el tratamiento, para la intervención, legitimar todo esto, verlo así y reconocerlo, enfocar de esta manera, enfocar. Pero hay mucha resistencia, ¿no? A mí me sigue preocupando eso, ya con eso no insisto más, me sigue preocupando la resistencia que encontramos en los profesionales de la salud. Esto es que está todo muy enfocado al trauma, o sea, como que
que los propios profesionales, ¿no? Yo creo que tiene que ver con sus propias experiencias, y yo lo entiendo, o sea, entenderlo lo entiendo perfectamente, pero me parece que tenemos que llamar la atención sobre eso, ¿no? Que no quieren oír hablar de trauma, que como que trauma, que tal, que ellos no quieren culpabilizar a sus padres, lo que sea. No se trata de culpabilizar, no se trata de... pero que tus necesidades no hayan sido adecuadamente satisfechas a lo largo de tu vida, eso es traumático, y utiliza la palabra trauma, llama a las cosas por su nombre, y ya está. Y a mí me sigue preocupando la resistencia de los profesionales. O sea que sigue habiendo muchos. El otro día leía un artículo también en relación con este tema de alguien que decía que bueno, que sí, que la historia traumática en la infancia, bueno, que tampoco era tan importante. En el trastorno límite de personalidad. Hombre, pensaba qué tipo de paciente estás de hecho, viendo a mí, los que me conocéis, cómo sabéis lo estás viendo. que no me gusta ni llamarlo trastorno límite, claro que a mí me gusta hablar de trauma complejo, ¿no? De lo que conocemos en teoría del trauma como trauma complejo, porque una vez más lo de trastorno límite, pues lo único que hace es simplemente describir algo que tiene que ver con los síntomas que se expresan, pero no con lo que realmente es el origen, es la causa, es de verdad lo que está ocurriendo, ¿no? Pero este autor hablaba de eso, ¿no? Unas infancias normales y tal. Claro, las infancias normales en el trastorno límite son como son. Y yo pensaba, esto, ¿no? Pues qué tipo de paciente estás viendo o cómo lo estás viendo. O sea, qué es lo que no puedes ver. Eso es lo que me preocupa. Que el sesgo del propio terapeuta, que eso está en los libros, eso está descrito, eso es una resistencia, tiene que ver con una negación, que no estoy juzgando de ninguna manera, lo estoy entendiendo perfectamente, ¿no? Al terapeuta con esos... Pero bueno, que eso es nuestro, que eso es de nosotros, no es que no haya trauma, es que nosotros preferimos no verlo porque a lo mejor es algo que nos ha pasado. Y entonces, pues mejor... O por lo que sea. ¿no? Porque nos sentimos desde ahí, algo nos toca y nos sentimos más vulnerables, con mayores dificultades para enfrentar eso, no con las espaldas suficientemente anchas para manejarlo. Bueno, es verdad. Y entonces desde ahí es más fácil, ¿no? Y más inmediato. Es decir, si cabe cualquier posibilidad de enfocarlo y manejarlo desde otro punto, pues vamos a ver si eso lo pillamos. Con lo cual lo que nos hacemos es hacernos cómplices de como decíamos el otro día, ¿no? del miedo que una parte de nuestro paciente tiene también en relación con abrir la caja de Pandora, ¿no? Claro. Por eso lo más importante es que de verdad tengamos esa forma de mirar, tengamos esa posibilidad de acercarnos con una mente más abierta a la idea de que las experiencias traumáticas condicionan nuestro desarrollo y que están detrás explicándonos muchos de los síntomas que venimos presentando, ¿no? Claro, contestando a alguna de vuestras preguntas, que era bueno, y una vez que ya podemos percibir que ha habido qué hacemos con eso, pues de luego el primer escalón, ¿no? De la intervención es exactamente lo que acaba de decir Begoña, es esto, mirar de esta manera. Y eso es tan terapéutico ya, para empezar. Entonces legitimar esto con la persona que tenemos delante, ¿no? Porque él o ella lo saben. Otra vez lo vamos a comentar. Lo hemos dicho, siempre. Yo creo que lo decimos en cada psicocafé. Lo saben, es que me parece fundamental eso. Que nada de lo que le vayamos a decir a nuestro paciente... El paciente lo sabe lo todo. Desconoce, o sea, nada es nuevo. No le vamos a decir nada que no sepa. Es lo sabido y pensado. Entonces, sin embargo, cuando lo que le decimos es que efectivamente sabemos que esto que vivió, pues que seguro que dejó una huella de dolor y de sufrimiento que probablemente explica muchas de las cosas que le están pasando ahora, hay una parte de sí mismo, de sí misma que está diciendo por fin. Es que a nosotros nos lo han verbalizado tantas veces, tantas y tantas a lo largo de estos, a mí, de los últimos 30 años, ¿no? Que son los que llevo ejerciendo ya. Y bueno, pues además en los últimos 20 supervisando con un montón de gente, con un montón de alumnos en prácticas, que luego, pues claro, te comentan lo mismo, ¿no? Por eso la primera parada es esta, ¿no? Es recapitular y decir, voy a poder mirar de esta manera, voy a poder afrontar lo que esto significa,
voy a poder hacerme cargo, tengo entonces yo suficientemente bien manejada mi historia, en dónde va a chocar para que yo no entonces esté claramente dispuesto a estar por mirar sus necesidades y no las mías, ¿no? Las del otro siempre primero, ¿no? Entonces tengamos a nuestro niño, a nuestra niña bien tranquila y bien cuidada ya y bien trabajada para que no nos pase esto, ¿no? Y entonces al estar frente al niño que hay detrás de todos nosotros y que es al que hay que tenderle la mano, mirar con esa mirada que necesita, ¿no? Legitimar todo lo que ocurrió y el peso de aquello que ocurrió, pues que de verdad podamos estar ahí al 100%. Ese es lo primero. Después, una buena evaluación, nos repetimos constantemente, para que efectivamente todo eso nos permita hacer una buena estructuración de la intervención, ¿no? El estructurar, el tener claro cómo vamos a intervenir, a mí se me hace imposible sin una buena evaluación. No es una cuestión de la evaluación, hacer... además, a mí me parece, la evaluación es tan terapéutica, la propia evaluación. Sí, claro, es ya intervención. Es una división artificial, sí, que hacemos para hablar con vosotros, pero la evaluación, el poder hablar, el poder organizarlo, el poder narrarlo, el poder pensar en ello, el saber que además a tu terapeuta le interesa eso, y que tu terapeuta quiere saber, y quiere saber con mirada limpia, y que quiere saber con cariño y con empatía, eso es terapia pura. De hecho, eso es además está demostrado que, ¿no?, cosas como claro, por ejemplo, hacer una buena línea de vida en la que estás ayudando a darle cronología, claro, y a ordenar y a situar, ¿no?, temporalmente cada cosa donde ocurrió una antes de la otra y secuenciarlas y demás, ayuda, ¿no?, es integración. Absolutamente, integración porque hay pura. Estructuras del cerebro, claro, que de pronto, claro, se ponen a funcionar cuando llevaban a lo mejor mucho tiempo haciéndolo a medio gas o incluso a menos de medio gas, porque claro, al servicio de tenerlo todo, o sea, de seguir haciendo como que no ha pasado nada, claro, está que hagamos, pues bueno, pues que de algunas estructuras pues estén medio funcionantes para que efectivamente uno pueda seguir aparentando normalidad, aparentando que no ha pasado nada. ¿Y qué pasa? Que luego cuando te pones a hablar o te escuchas en la consulta que yo es que de los 10 primeros años de mi vida no me acuerdo de nada, o yo es que confundo todas las fechas, tengo un jaleo. Claro, eso es lo que llamamos memoria autobiográfica, ¿no? Y la memoria autobiográfica necesita que estructuras, por ejemplo, como el hipocampo, estén funcionando bien, porque es el que nos ayuda a situarnos a cada uno de nosotros, ¿no?, cada uno de nosotros en nuestra historia, en los diferentes acontecimientos, es el que nos ayuda a secuenciar, a poner orden, ¿no? Y sin embargo, cuando nos ocurren cosas que impactan, pues es el primero que se va desactivando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí, fácil para que nos entendamos. Disminuye, ¿no?, de tamaño, eso se ve perfectamente en técnicas de... Sin ninguna duda, por eso digo que está ya demostrado. De neuroimagen, ¿no?, se ve, entonces es neurología, o sea, que no es algo que intuitivo, ¿no?, que Freud lo pudo pensar intuitivamente, ahora ya no, ni siquiera las neurociencias nos han demostrado todo esto. ¿no? Lo que se activa y lo que se desactiva en relación con las experiencias traumáticas, ¿no? Y con esa decisión automática que nuestro cerebro hace de desconectarse. Para sobrevivir. Exacto, ¿no? Claro. Y eso es a lo que llamamos disociación, claro. Es dejar fuera de la consciencia un montón de información, un montón de cosas para poder seguir aparentando normalidad, ¿no? Entonces, como decía, el servicio de eso está que apaguemos ciertas estructuras. Y que parezcan síntomas. Y entonces toda esa información se canaliza a través del cuerpo y de los síntomas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso, como decía José Luis, el hacer una buena línea de vida, el ir asociando, ¿no?, esto que viví con esto que me está pasando ahora, el ir entendiendo cómo familiarmente esto es una forma de respuesta que solemos, ¿no?, tener en este sistema que proviene de este otro, cómo entonces, claro, se explican tantas cosas, por qué yo me comportaba así, por qué hice esto, por qué me pasa esto ahora, todo esto, ¿no?, cuando además vamos colocándolo todo en la línea de vida, le vamos dando orden,
va generando tantas asociaciones, tanto insight, tanto eso, darse cuenta, tanto hacer eso, conciencia, que ya eso resulta reparador, resulta terapéutico, resulta, bueno, pues bueno, se hacen conexiones. A Eric Kandel le dieron el premio Nobel en el año 2000 por explicar todo esto, o sea que ya tiene años, ¿no? Sí. Se van haciendo conexiones, se va modificando el material genético, el material nuclear de la célula, que la psicoterapia bien hecha modifica el material. Claro, Kandel demostró nuclear, ¿no? que las experiencias son las que moldean el cerebro. Claro. Y eso, unido a conceptos relacionados con neuroplasticidad y demás, pues claro, hizo pensar también que la buena noticia en relación con eso es que se puede remoldear, ¿no? Que es lo que intentamos hacer durante el proceso psicoterapéutico, ¿no? Con lo cual, efectivamente, si la arquitectura de nuestro cerebro se moldea según las experiencias, hay que reexperimentar, renarrar, resignificarlo todo para que todas estas estructuras, bueno, pues estén funcionando en su óptima manera de funcionar y bueno, pues que organicemos y reestructuremos todo, ¿no? El hecho es que desde el minuto 1, una mirada que legitime, que ayude con estas cosas, que tenga la respuesta, que explique, que convenza, que soporte, que sostenga, ¿no? Todo eso ya es reparador, es que tenga el control, que como decíamos también el otro día, ¿no? que explique, que hable de eso, de trauma y de disociación, que haga entonces, ¿no? que aporte mucha psicoeducación, porque esa psicoeducación en realidad, como a mí me gusta decir siempre en clase, es generar memoria semántica, que es, bueno, es dar conocimiento para que puedas entenderte mejor es crucial, el generar autoconocimiento, ¿no? Entonces, fíjate la cantidad de cosas que se van dando, ¿no? Y que se pueden ir dando y que de lo que uno tiene que ser consciente como terapeuta desde el minuto 1 en el que hay ya una interacción con alguien que te viene a pedir ayuda, ¿no? Y en todas estas primeras sesiones, todo esto ya se va generando y todo esto ya puede ir siendo, o ya es psicoterapia. Esto es porque la ahí es además, ¿no? donde estamos generando vínculo. Exacto. Vínculo terapéutico, y esto ya es intervención. Claro, ¿no? El vínculo, porque el vínculo es lo que reconecta. Claro, el vínculo puedes desconectar lo inútil para reconectar lo valioso. Y eso solamente se puede hacer. Solo se puede hacer en el vínculo, y por cierto todo esto está demostrado, o sea, es decir, que está bien demostrado que se hace así y es relativamente fácil de hacer, solo tienes que hacerlo, ¿no? Así que primer paso para intervenir es legitimarlo, o sea, tenerlo presente en nosotros como terapeutas, pero incluso aunque no estemos en terapia, ¿no? Para comportarnos, para manejarnos con gente que sepamos que ha vivido más recientemente o menos, ¿no? experiencias difíciles y para comportarnos con nosotros mismos, ¿no? Para manejarnos en lugar de juzgarnos tanto, ¿no? Que una parte de nosotros juzgue tanto a otra en relación con esa sintomatología, esas conductas, esos comportamientos que no terminamos de poder controlar o manejar bien y que tenemos la sensación de que son ellos los que nos controlan a nosotros, ¿no? Empecemos a legitimar y a cambiar la mirada, eso sin ninguna duda. Luego a intentar entender de dónde viene, que es todo el esquema de evaluación, ¿no? El ir haciendo asociaciones, el hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? Intentar entender nuestro sistema, conocer, tener información sobre qué pasó, cómo se fueron manejando las cosas, ¿no? en las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, para entender también de dónde hemos recogido nosotros un bagaje que es el que, bueno, pues el que ahora también manifestamos, ¿no? Intentar entender también por qué cada uno hizo lo que hizo, ¿no? También que eso no solamente no culpabiliza, que es lo que decía, no se trata de culpabilizar al sistema, se trata de entender, ¿no?
Claro, uno de hacer hace... conciencia, de mirar, de iluminar demonios, ¿no? Como decía, poner encima de la mesa todo para y entender, de iluminarlo, ¿no? Y entenderlo, exacto, y ¿no? que las piezas vayan encajando. O para ordenar, ya hemos dicho que secuenciar es clave. A mayor cantidad de experiencias y más dolorosas, traumáticas en la infancia, más difícil el orden, más difícil la secuencia, más difícil el narrar, ¿no? Y el explicarse a uno mismo, el poder coger las piezas y colocarlas, resignificando lo ocurrido, ¿no? Y todo esto es el proceso inicial estrictamente imprescindible, lo cual no quiere decir que también ahí a lo mejor haga falta que utilicemos un fármaco. ¿Cómo se trabajan estas cosas? Bueno, el trabajo psicoterapéutico no necesariamente excluye el fármaco, ni muchísimo menos, ¿no? Claro. Hay veces que es imprescindible, ¿no? Para esa famosa primera estabilización de la que hablan los libros, ¿no? En relación con el tratamiento del trauma. Claro que puede ser útil y a veces imprescindible, sin ninguna duda. Nosotros lo que yo suelo sostener es que no lo planteemos nunca como la única alternativa, que la pastilla no vaya sola, que vaya siempre acompañada de un proceso psicoterapéutico, ¿no? Pero no necesariamente tampoco la cosa es decir, no, solo proceso psicoterapéutico sin pastilla. No, lo ideal es decir, vamos a ver, si hay que compaginarlos, pues se compagina y se maneja así, y entonces, bueno, pues seguramente el tratamiento psicoterapéutico va a ser el óptimo, claro, de esta manera. Lo que pasa es que esta asociación pues tampoco está bien vista, ¿no? Dentro de esta división administrativa, de esta catástrofe que ocurrió en el conocimiento y en la atención a los seres humanos cuando se decidió dividir administrativamente al ser humano, ¿no? Incluso con carreras. Lo que le pasa en el cuerpo, una carrera, medicina; lo que pasa en el aparato psíquico, otra carrera, psicología, ¿no? Con luchas de poder entre ellas y llevándose mal y mirándose con recelos y con desconfianza. Un horror. Y en medio, el pobre paciente, uno solo con psicofármacos, que es lo que me enseñaron a mí en psiquiatría y lo que siguen haciendo, ¿no? Tratando estas historias que estamos comentando, tratándolas exclusivamente desde el punto de vista sintomático y el medicamento como un fin, ¿no? Y yo en el otro ámbito, pues solo psicoterapia. A veces psicoterapia de tampoco saber muy bien de qué se está haciendo psicoterapia, porque como no se ha hecho una evaluación y no se sabe muy bien de qué se está haciendo psicoterapia, pero en todo caso, solo psicoterapia. No, hombre, yo creo que eso es una lástima y es pero una... no solo los psiquiatras con psicofármacos. Esa división de yo me encargo del cuerpo también significa que muchos síntomas nunca se plantean como eso, como que a lo mejor el origen puede ser psicógeno, y que por lo tanto es algo más que un psicofármaco. No, eso es medicina de hecho, en bueno, todas las especialidades. ahí de vez en cuando no, salen duda, noticias que dices, ¡ay, qué bien que se dé esta noticia! Aunque debería ser algo con lo que contásemos ya con mucha más, ¿no? Como algo como lo de la noticia. Hoy una amiga y compañera me manda una noticia de que un hospital, un equipo de profesionales en el hospital de Vall d'Hebron, me parece que era en Barcelona, que han ensayado un tratamiento con mucho éxito para la fibromialgia que excluye los fármacos, ¿no? Que es un tratamiento que ayuda, que se ha demostrado que reduce el dolor y el malestar y demás, ¿no? Sin utilizar farmacología, ¿no? Pues es una grandísima noticia. Nosotros estamos trabajando igualmente en eso. Hemos terminado un ensayo clínico en esa línea y también con muy buenos resultados, ¿no? ¿Cómo puede ser esto algo que todavía nos sorprenda tanto? Como no relacionamos el dolor físico con dolor emocional todavía, ¿no? ¿Cómo podemos seguir cuestionándonos eso? ¿No? Bueno, pues eso, pues lo que decíamos, todo supone un cambio de actitud. Lo más técnico y lo más específico, pues eso, ¿no? El poder saber hacer una buena evaluación, entender entonces, bueno, pues todos las diferentes variables, ¿no? La constelación de factores que puede estar influyendo para recoger información de los diferentes
espacios y contextos de donde hay que recogerla para eso, para poder llegar a una serie de conclusiones que tú sientas que, bueno, pues que te permiten claramente estructurar una intervención. Y a partir de ahí, pues según el modelo, ¿no? Desde luego habrá que tener muy en cuenta y trabajar mucho todo lo que tenga que ver con disociación, porque la disociación va a estar siempre poniéndonos la zancadilla. En relación con la disociación hay dos fenómenos muy importantes que hay que tener en cuenta y que hay que saber manejar, como son la fobia entre partes y la fobia a la reexperimentación. Tiene mucho sentido, ¿no? Hay una parte de nosotros que está deseando trabajar la experiencia traumática y terminar de integrarlo y acabar con eso, y otra parte que está, vamos, diciendo, va, ni muertos entramos ahí, ni se nos ocurre abrir esa caja, ¿no? Así que esa fobia entre esas partes es razonable que se experimente y es razonable que como terapeutas contemos con que nos va a poner la zancadilla. Así que hay que estar conociendo herramientas para trabajar en relación con esa fobia y, por supuesto, en relación con todo lo que tiene que ver con disociación y el manejo, ¿no? De esas dos voces. Y la fobia a la reexperimentación pues está asociada a eso, ¿no? Al miedo que nos da abrir la caja de Pandora y meternos ahí, ¿no? En el ojo del huracán. Eso también va a ser algo que nos limite mucho. Y en el caso además de los niños, de cuando trabajamos en psicoterapia infantil o de adolescentes, contamos con la fobia de ellos mismos y la de sus padres. La de papá y mamá a decir, no será otra cosa, no puede ser esto. Ya será otra cosa, ¿no? Ya... Por eso muchas veces viene también que encuentren una alteración en el metabolismo de la dopamina. Por eso te lo quería dejar a ti. Eso me entusiasma, ¿no? Una alteración en el metabolismo de la dopamina, claro, hombre, seguro que sí. Claro, y si se te cae un piano encima cuando vas caminando por la calle, pues tienes una fractura de vértebra. Entonces, claro, se le ha roto la vértebra. Es lo que podemos observar. Todo lo que le pasa es que se le ha roto una vértebra, pues se le ha caído un piano, ¿sabes? Sí, es razonable, sí, que se le haya roto. Es razonable que tengas, a partir de una serie de acontecimientos vitales, de experiencias vitales estresantes, la dopamina, el metabolismo de la dopamina se altera. Sí, se han dado casos. Pero decir que ese es tu problema sería como lo que comentábamos en el vídeo anterior, ¿no? Lo de dar un diagnóstico que fuera trastorno por fiebre. Eso es. No existe el trastorno por fiebre. El trastorno por la fiebre es un síntoma. Y hay que buscar qué está produciendo la fiebre. Pero en psiquiatría sí existe esto. Existe el trastorno por ansiedad generalizada, el trastorno depresivo, el trastorno del comportamiento alimentario, el insomnio, el trastorno límite, el trastorno del sueño. Por déficit atencional. Son todo trastornos por síntomas, que son trastornos por fiebre. Que son relacionados con fiebre o por dolor, ¿no? Exacto. Sí, por dolor. Entonces, claro, hacer un diagnóstico del síntoma es peligroso. Yo creo que más peligroso que el decir que a lo mejor hay una historia traumática. Realmente a mí me parece mucho más peligroso. Pero es mucho más tranquilizador. De hecho, no nos ha ayudado nada. Pero es tranquilizador para el sistema, ¿no? Para el sistema que está... Te cuento otra vez que el sistema es el que está propiciando las historias traumáticas. Es que eso... Abres el periódico, cada día te encuentras con historias de maltratos, de abusos institucionales, escolares, cada día, pero cada día es literalmente cada día, vamos. Acabo de leer hoy en uno de los diarios españoles, hoy acabo de leer un nuevo escándalo que aparece, bueno, la Iglesia Católica Alemana con abusos sexuales con los niños, todos los días, absolutamente todos los días tienes esto que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, es incómodo, ¿no? Para el sistema dominante, para la cultura dominante, es mucho más cómodo pensar en síntomas y, desde luego, en tratamientos farmacológicos y no escuchar estas cosas, porque estas cosas son dolorosas en una cultura en la que además todavía sigue diciendo que es una cultura que cuida tanto a los niños, que cuida tanto la cultura del bienestar, los estados del bienestar, cuando realmente lo que vemos niños, cada día es que no es eso, que no es así, que realmente no es así. Nuestros niños están bastante descuidados. Claro. Con suerte solo descuidados. Con suerte solo descuidados. Con un poquito de mala suerte, pues en fin, solo tienes que leer el periódico. Y cuando no sabemos cuidar a nuestros niños, no sabemos luego cuidar a nuestros pacientes. Para cuidar
a nuestros pacientes como en realidad lo que tenemos que cuidar es a sus niños, al niño interior que cada uno lleva dentro, pues entonces no es fácil, ¿no? Que podamos hacerlo sin saber hacer lo otro. Pero bueno, que esta es la idea, ¿no? Yo creo que es mucho más importante que... Porque eso, las técnicas, el cómo concreto, ¿no? Ni lo podemos contar aquí en un psicocafé, ¿no? En 50 minutos, ni se trata de eso tampoco, ¿no? Hay otros espacios didácticos que están para eso. Yo creo que aquí, desde luego, para nosotros lo más importante es tratar de insistir en concienciar y bueno, pues divulgar, ¿no? Que lo importante es el cambio, un cambio de mirada, un cambio radical de consideración con respecto cambio de consideración a la... Sí, a la situación, a las manifestaciones del sufrimiento humano. Que eso es. Y luego las técnicas cómo las traducimos, cómo las interpretamos, cómo las preguntamos, cómo las evaluamos, simplemente cómo nos aproximamos al sufrimiento. Cómo las explicamos. Cómo nos aproximamos al sufrimiento, si es solo desde la manifestación, claro, o es desde la comprensión, ¿no? Y luego las técnicas están bien, tú decías los psicofármacos ayudan mucho, soy psiquiatra, lo utilizo todos los días, pero nunca puede ser como un fin. El psicofármaco es un medio. Es como el paracetamol en la fiebre, exactamente, sí, claro. O los antiinflamatorios, claro, los antibióticos, claro que sí, pero los antibióticos tendrían más sentido, porque eso ya no es sintomático. Eso es una de las pocas excepciones de la medicina, ¿no? Pero las técnicas están muy bien, no vamos a renunciar a eso, ¿no? En la intervención con trauma, tú utilizas en tu modelo y el protocolo que has ideado para el tratamiento con fibromialgia, está hecho con MDR, ¿no? Y una técnica fantástica, ¿no? Que realmente ha supuesto un gran avance, pero no es la única. Y no es la única. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y es una técnica. Y no sirve, esto a lo mejor me regañas porque estoy exagerando, pero MDR solo MDR, me parece... No, claro, ninguna técnica solo. Lo que cura es el vínculo y lo que cura es el terapeuta y su mirada. Y un modelo, lo que cura, como decimos, lo que cura son los psicoterapeutas. No cura la psicoterapia, yo creo que curan los psicoterapeutas. Es que hay un modelo detrás del psicoterapeuta, o sea, lo que necesita el psicoterapeuta para poder sentarse delante tranquilo, convencido, controlando, sabiendo lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, lo que le proporciona todo eso es un buen modelo. Entonces, ¿qué es lo que... Hablemos de tratamiento, del trauma y de lo que sea, y de reparación en relación con el apego, de resignificación, de todo. Bueno, pues hablemos de qué, pues hablemos de eso, de un modelo que te ayude a entender lo que está pasando y a relacionar el sufrimiento actual con la historia vital en general, ¿no? De esa persona. Desde ahí te vas a sentir con la capacidad de acompañar en todo ese proceso a esta persona que ha venido a pedirte ayuda, ¿no? Y en todo eso pues habrá técnicas que tienes que aprender, sin ninguna duda, ¿no? Pero que será muy fácil porque luego es, pues eso es lo que decimos siempre en clase, ¿no? Aquí lo que nos interesa, porque lo que más fácil si aprendes la técnica, es muy fácil de aprender, lo que es complicado es entender cuándo, cómo y por qué tengo que emplear esta técnica o esta otra, ¿no? Y es lo que nos pasamos el día diciendo en clase. Yo cada vez que abro un curso nuevo, sobre todo en el de clínica de intervención en trauma, que estás explicando la técnica de MDR, todo el mundo está deseando aprender a manejar MDR y la cosa que es fascinante y yo comparto esa fascinación, o sea, más fascinada que está por esa técnica que yo no hay nadie, ¿no? Y más agradecida a Francine Shapiro, que la desarrolló, pero no es lo más importante para nada. Es un error fijar la atención además en eso. Si te parece que eso es lo más importante, dile al paciente que se compre un libro. Claro. Que los hay. O un aparatito de estos de MDR. Claro, un libro de Shapiro, de cómo se hace MDR. Ya hay aplicaciones para utilizarlas en los móviles. Y es un fracaso. No tiene ningún sentido. Tienes una herramienta muy potente y no sabes qué hacer con ella. Lo importante es saber cómo, cuándo y por qué, ¿no? Entonces, todo esto que venimos diciendo, lo importante es para el tratamiento entender. Desde ahí vas a poder estructurar la intervención
para eso, para manejarte con esos fenómenos que te pueden poner la zancadilla, con fenómenos pues como los que decíamos, de la fobia entre partes o la fobia a la reexperimentación, con fenómenos que tienen que ver más con lo relacional, ¿no? con lo vincular, pues como el que no te contagies del estado mental adulto del otro, que sepas qué es eso de estado mental adulto y cómo manejarlo y cómo estar en ello para que no afecte y no sea otra zancadilla, para que entiendas, ¿no? Cómo los movimientos sistémicos también pueden hacer mucho daño y pueden sabotear por completo todo lo razonablemente, como la disociación es algo que no te puedes dejar nunca fuera de la ecuación, como el narrar y renarrar y resignificar es imprescindible, y para eso tenemos que haber aprendido pues eso, a traducir toda esa experiencia interna que no tenía palabras. Hay veces que estamos resignificando, otras veces estamos dando voz por primera vez, porque veces, eso ocurrido, eso vivido, eso experimentado jamás tuvo voz, jamás. Tantas veces lo hemos escuchado. No es la primera vez que lo cuento, porque es la primera vez que me lo preguntan. Y la primera vez que alguien está dispuesto a escucharlo, y la primera vez que alguien me ayuda a sacarlo, ¿no? A contarlo. Entonces, estas son realmente las claves de la intervención. Esta es la intervención. Este tipo de cosas, sí. Este cambio en la consideración de este tipo de experiencias y de cómo manejarlas. Por eso siempre le daremos mucho más peso a un modelo. Y de hecho, Francine Shapiro, yo siempre comienzo los cursos de trauma con la frase de Francine Shapiro, ¿no? Y quizá podríamos ahí terminar. ¿no? Ya en su manual, en 2001, ella decía que era mucho más importante ofrecer al clínico un buen modelo que le diera, ¿no? esa sensación de poder entender qué es lo que está pasando para saber, ¿no? cuándo y cómo tener que intervenir, que enseñarles exclusivamente la técnica, ¿no? Que por más que es una técnica, insisto, potente donde las haya y absolutamente maravillosa, ¿no? Estoy de acuerdo absolutamente con ella, y lamento que no siempre sea así. O sea, lamento que haya ocasiones en las que no se plantee de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, seamos muy conscientes de la importancia de estos factores. Seamos conscientes. Yo creo que sí, seamos conscientes en general. Me parece que eso es en psicoterapia también el elemento contratransferencial. O sea, claro. Estate. O sea, no le pedimos solamente al paciente que esté. El terapeuta tiene que estar. Mucho, todo. Ya que estás, en cuerpo y alma. Estar y manejar la contratransferencia, ver cómo te toca a ti. El terapeuta tiene que estar, pero tiene que estar de verdad, ¿eh? Tiene que estar. Y tiene que ser consciente de eso, de que él es la pieza clave. Sí. Ella, que la psicoterapia es una relación. La psicoterapia se hace en la relación, ¿no? Y en la relación estamos nosotros. Eso me parece que es también una de los elementos, de las lecciones básicas de la psicoterapia, ¿no? Que el terapeuta, lo que nosotros decimos, ¿no? Que más que aprender psicoterapia, lo que tenemos que aprender es a convertirnos en psicoterapeutas, ¿vale? A estar como psicoterapeutas, a ponernos el hábito de psicoterapeutas, a ser psicoterapeutas. Luego, otra vez, la psicoterapia, las técnicas están en los libros. O el delantal, no sé si el hábito, el delantal. Si lo de hábito me suena fatal. El delantal, lo que quieras, el traje, el traje, ¿no? El vestido, el convertirte en psicoterapeuta, ¿no? Para que, y eso implica todo donde lo que tú encuentres Begoña, que la expresión de ese arte que encaja mejor contigo, ¿no? Con el traje de faena que quieras, ¿no? Eso es. Pero la psicoterapia es un arte, y es un arte relacional, y que consigue que en muchos momentos surja la magia, porque como es relacional es donde se da la magia, porque la magia se da en la relación entre dos individuos que conectan porque uno de ellos, que es el que está pidiendo ayuda, siente que el otro sintoniza y por fin eso, siente esa conexión con otro alma humana, que es además lo que te da la energía para poder seguir creyendo en ti, seguir creyendo en el proceso, seguir creyendo en que merece la pena intentarlo, en que es la magia, ¿no? Es la magia. Pero que te pille trabajando. Eso sí. Como siempre, terminamos con lo mismo, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí, ¿no? Porque ya casi Sí.
eso, los 50 minutos Ya está bien. que nos proponemos para no aburriros mucho más y también para que... Sí, nos tenemos que limitar, porque es verdad que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, como ya seguramente os habéis dado cuenta. Sí. Así que mejor nos autolimitamos Pero eso, hagamos mucha conciencia, mucho trabajo interior nosotros, mucho generar autoconocimiento. Es muy bonito esto, me parece que ese es viaje es el viaje es precioso, precioso, la práctica clínica sí me parece muy, muy atractiva, la práctica clínica de otra forma que yo aprendí en el hospital, la psiquiatría biológica que se llama ahora, este tipo de cosas, sinceramente me parecen muy horteras. Te encanta esa palabra. Me encanta la palabra, yo creo que es hortera y una práctica clínica ahora mismo que... Debería ser magia, debería ser arte y resulta que es hortera. Es hortera, me parece una práctica clínica hortera. Y digo hortera porque como siempre estoy de buen humor y porque no quiero ofender, porque si no te parece bien lo de hortera, entonces digo que es negligente. Claro. ¿Sabes? Porque con los conocimientos de que disponemos ahora mismo, el no ver a los pacientes de esta manera es una negligencia. Así que vuelvo otra vez a tomármelo de buen humor y decir simplemente que es hortera y que es aburrido y que veo a muchos de mis colegas en el hospital, frustración tras frustración tras frustración, quemados y me dan mucha pena porque se puede trabajar en esto de otra manera, mucho más creativa, más mágica, más bonita y más divertida también y mucho más gratificante. Así que estate, dale. A la tarea. A la tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Qué paciencia tenéis. Qué paciencia tenéis y cómo os lo agradezco. Nos vemos en el próximo Psicocafé. Espero. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.